Hola a todos, esto es Seguridad Física y hoy vamos a ver la primera apertura completa de nuestra cerradura de combinación secuencial de la marca Sparrows. Para realizar la apertura nos vamos a ceñir a lo que dice el manual. Más adelante veremos que hay técnicas que nos permiten reducir el tiempo de la apertura. Pero eso lo dejaremos para un próximo vídeo, así que comenzamos. Como podemos ver, en la página 2 del manual nos recomienda que reiniciemos el dial. Para eso giraremos 4 veces en sentido antihorario, deteniéndonos en el 0. Una vez detenidos en el 0, giraremos el dial en sentido horario, buscando los puntos de contacto. Para eso avanzaremos de 15 en 15 números, avanzando y retrocediendo, esperando encontrar un suave golpe o un clic. Veámoslo con un ejemplo. Lo primero que haremos será reiniciar la cerradura. Para eso debemos girar 4 veces el dial pasando por el 0 en sentido antihorario. Una vez que demos la última vuelta y nos paremos en el 0, giraremos el dial en sentido horario avanzando de 15 en 15 números. Avanzaremos y retrocederemos esperando escuchar un suave clic o sentir un pequeño golpe. Como podemos ver en la caja de mecanismos, cada vez que avanzamos 15 números, acercamos cada vez más la hendidura de la rueda de la leva a la nariz de la leva. Aquí ya tenemos el primer contacto. Este será nuestro contacto derecho. Al seguir avanzando, nos encontramos con el contacto izquierdo. Y al avanzar y retroceder, vemos el tamaño de la hendidura de la rueda motriz o rueda de leva. Una vez localizados los puntos de contacto, toca rellenar la gráfica. La primera rueda que vamos a graficar es la rueda número 3. Lo siguiente que tenemos que hacer es reiniciar las ruedas del dial. Para eso ya sabemos que tenemos que dar 4 vueltas completas pasando por el 0 en sentido antihorario. Una vez detenidos en el 0, tenemos que buscar los puntos de contacto. Y ya sabemos que se encuentran en los últimos 15 dígitos. Rellenamos el contacto derecho en la casilla que tiene la flecha. Y con el contacto izquierdo hacemos lo mismo. Y con el resto de casillas cubrimos la serie. Con esto ya tenemos los valores de contacto para el número 0. Ahora nos toca ir avanzando de 2,5 en 2,5 números, registrando para cada avance del dial los puntos de contacto. El proceso para graficar la rueda número 3 es siempre el mismo. Es localizar los puntos de contacto y retroceder girando el dial en sentido antihorario hasta llegar al nuevo número. Si nos fijamos, cada vez que giramos en sentido antihorario y avanzamos del número anterior al siguiente, vemos que se produce un pequeño avance en la rueda de combinación. Como no tenemos acceso a la caja de mecanismos cuando hagamos nuestra apertura, este avance lo notaremos como un aumento de la resistencia. Al ir y venir de los puntos de contacto no notaremos prácticamente ninguna fricción, pero al llegar al nuevo número que vamos a graficar, sí que notaremos una resistencia, que es la que produce la rueda al ir avanzando. La única peculiaridad al graficar la rueda número 3 es cuando graficamos los números que están comprendidos entre los puntos de contacto. Recordamos que en este caso es del 4 al 15. En este momento que vamos a hacer el cambio de la gráfica del 7,5 al 10, vemos que al hacer la rotación de la rueda de combinación, la punta de la nariz se queda en medio de los puntos de contacto, sobre la hendidura. Con lo que el primer punto de contacto que tendremos será el punto de contacto izquierdo y tendremos que hacer toda la rotación hasta poder encontrar el punto de contacto derecho. Estas son las peculiaridades que nos encontramos mientras estemos dentro de la hendidura de la rueda de la leva. A fin de que nos haga muy larga la apertura, vamos a ir viendo a cámara rápida todo el proceso hasta que nos vayamos acercando al número de combinación que deja la puerta de la rueda a las 12 en punto, en la parte superior del mecanismo. Como en la vulnerabilidad que estamos explotando para abrir la cerradura de una caja fuerte consiste en medir cuál es el ancho de los puntos de contacto, debemos de ser lo más precisos posibles a la hora de registrar estos datos, de forma que podamos ver cualquier tipo de variación en los mismos. A medida que vamos avanzando en la gráfica, nos podemos fijar en la parte superior de la imagen
cómo la rueda de combinación cada vez tiene la puerta más cerca de la barra de la leva. Ahí es donde estará el número de combinación que estamos buscando. Así que vamos a ver esto con más detenimiento. Cada vez la puerta de la rueda de combinación está más cerca de estar colocada en su sitio. Esto en la caja de mecanismos lo podemos ver como un descenso abrupto de la nariz de la leva dentro de la hendidura, lo que será visible en nuestra gráfica al ver un acercamiento claro de los puntos de contacto, a la altura del número 42,5. Cuando avancemos al siguiente número a graficar nos daremos cuenta que la puerta ya no está colocada. Esto lo veremos en la gráfica al ver que los puntos de contacto se vuelven a alejar. Como estamos haciendo una apertura de la cerradura por defecto, así como nos viene de fábrica, viene con una leva que tiene una barra en escalera. Esto es así para que tengamos un feedback claro y produzca un descenso abrupto de la barra de la leva dentro de la puerta de la rueda de combinación que estemos graficando en ese momento. Esto hará que en la gráfica se vea muy claro, pero en una apertura con una barra lisa este descenso no será tan evidente, con lo cual deberemos de completar toda la gráfica para asegurarnos que no estamos midiendo una imperfección o no estamos tomando una mala medida, ya que al ser una cerradura de combinación secuencial, el número que saquemos de esta gráfica será necesario para graficar la rueda siguiente, y un error en la primera gráfica repercutirá a lo largo de toda la apertura. Completada la gráfica, si uniéramos todos los puntos, podríamos ver cómo se produce un pico. Esto es gráficamente el lugar donde se encuentra la puerta de la rueda que estamos graficando. Redondeando el número lo marcaremos como 43. Finalizada la gráfica de la rueda número 3 pasaremos a graficar la rueda número 2. Para eso también reiniciaremos el dial, pero esta vez girando 4 veces en sentido horario. Para una vez detenidos en el 0, girar el dial en sentido horario pasando 2 veces por el número graficado anteriormente, en este caso el 43. Una vez nos hemos detenido por segunda vez en el número 43, regresamos en sentido horario buscando los puntos de contacto, para continuar en sentido horario y detenernos en el 0. Ahora volvemos a iniciar el procedimiento, dando 3 vueltas completas pasando por el 0, y la última, en lugar de detenernos en el 0, nos detendremos en el siguiente número de la gráfica, en este caso el 2.5, volviendo otra vez a pasar por el número graficado anteriormente, en este caso el 43, por el que pasaremos 2 veces y en la última nos detendremos, para volver a buscar los puntos de contacto, que anotaremos en la gráfica. Lo que estamos haciendo con los 4 primeros giros del dial es colocar la segunda rueda, para con los siguientes giros colocar la puerta de la rueda número 3, que es la primera que hemos graficado, en su sitio, ya que ya conocemos su posición. De esta forma, la barra de la leva, cuando baje, ya no hará contacto sobre la rueda número 3, haciendo contacto solo con la número 2, y en caso de que ya coincida la puerta de la rueda número 2 en su sitio, la barra descendería y la nariz de la leva ocuparía su alojamiento. Por ese motivo, realmente no es necesario que hagamos la gráfica de la rueda número 2, porque en el momento que consigamos alinear las puertas de la rueda número 3 y después de la rueda número 2, al descender la leva sobre la hendidura ocupará completamente el alojamiento y permitirá la apertura. Este sistema, a pesar de ser muy efectivo, es muy lento debido a la cantidad de vueltas que le tenemos que dar al dial. Esto también hace que en ocasiones podamos perder la cuenta de las vueltas que llevamos, teniendo que empezar de nuevo. Lo bueno que al ser una cerradura de combinación secuencial podemos retomar una apertura en el punto que nosotros queramos. Eso es debido
a que nosotros no tenemos que estar realizando tensión en el mecanismo. La tensión la realiza por nosotros el muelle de la leva que hace contacto sobre las ruedas de combinación o sobre la rueda motriz. Por el momento nos estamos aprovechando de dos vulnerabilidades conocidas de estos mecanismos. La primera es la que nos permite realizar una gráfica. Esto es poder medir la diferencia que hay entre los puntos de contacto. La diferencia de los puntos de contacto derecho e izquierdo nos dan una medida, que podríamos decir que es como el radio de una circunferencia. Nosotros lo que estamos haciendo es realizando una especie de mapa, un mapa de la superficie de la rueda que estamos intentando averiguar su número de combinación. De forma que en el momento que encontremos un cráter en esa circunferencia, un valle, nos indicará claramente dónde se encuentra la puerta de la rueda de combinación. Con ver en el dial, en el eje Y, en qué punto se produce ese estrechamiento, ya sabemos dónde está el número de combinación que estamos buscando. La otra vulnerabilidad que estamos explotando es el hecho de que podemos segmentar el trabajo, de forma que podemos separar la gráfica de la rueda 3, de la rueda 2 y después de la rueda 1. Lo único necesario es que tenemos que hacerlo en ese orden, pero podríamos parar, iniciar el trabajo, el craqueo de la cerradura, incluso en días distintos. Una persona que tuviera acceso a una caja fuerte podría ir realizando el craqueo en los días que tenga acceso a esa cerradura. Aparte de estas dos vulnerabilidades, existen otras que también se utilizan para realizar un craqueo más rápido y efectivo. De estas vulnerabilidades y de otras hablaremos en los próximos vídeos, así que aprovecho para decirte que si te gustan este tipo de vídeos, te suscribas, le des a la campanita y dejes un like. También te animo a que dejes un comentario, ya que seguro que entre todos podemos aprender cosas nuevas que podemos poner en práctica, ya que yo no soy un profesional en esto y voy aprendiendo de todo lo que me voy encontrando. Ahora vamos a fijarnos en la caja de mecanismos y vamos a ver cómo la rueda número 2 ya se encuentra colocada, y al avanzar la rueda número 3 y retroceder con la rueda de leva, la nariz queda encajada, dándonos así la apertura.